vamos a plantear el escenario de conflicto ahora, que usted sabe perfectamente porque lo vive cada vez que llueve en Asunción. Fíjese. Hoy, de primera mano. Cada lluvia que cae sobre la capital del país desnuda la fragilidad de su infraestructura. Los raudales amenazan viviendas, vehículos y a la propia ciudadanía, ralentizando la dinámica productiva del centro del poder político del país. El Ejecutivo Municipal adolece de una baja ejecución presupuestaria en obras y la disposición de millonarios recursos con la ley de capitalidad. Plantea más dudas que soluciones. Asunción cuando llueve. Ahora, de primera mano. Bueno, y queríamos tener también la opinión de primera mano justamente del intendente Arnaldo Samaniego, quien no quiso venir. Dijo que no podía, pero se comprometió a venir la semana que viene cuando las lluvias pasen. No, espera un ratito. Él dijo que no podía. Cuando no llueve no gotea, ¿no? Atende una cosa. Atende. El intendente se excusó con la producción de DPM diciendo que no podía estar acá porque estaba recorriendo la ciudad. Una persona que también estuvo recorriendo la ciudad está con nosotros aquí en el set de DPM y es el concejal Hugo Ramírez. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Roberto? Hola, Dani. Un saludo para vos, Pati, y a toda la audiencia. Encantadísimo de compartir con ustedes. ¿La lluvia no te atajó? No, pude llegar. ¿Pero estuviste recorriendo también o no? Estuve recorriendo algunas zonas tratando de ver, aparte del problema de infraestructura que tiene la capital, también ver cuáles son los inconvenientes que sufre la ciudadanía. Por ejemplo, pude comprender que el motociclista no toma, a pesar de la lluvia, mucha precaución en la velocidad, en cómo circula en la capital. El que espera colectivo no es respetado por el automovilista que pasa y lo moja con el raudal. Las personas tiran la basura en la calle. Pero que sería, digamos, lo mínimo en este escenario. Mínimo. Es una cuestión de conducta cívica. Acá el problema es estructural y es sistémico. Varias administraciones, revisando los libros de historia, esta situación ya fue planteada por Bernardo de Velasco antes de que el Paraguay sea independiente. En la capital del país. Estamos hablando más de 200 años, concejal. Un problema que no se puede solucionar. ¿Y usted sabe por qué? Sí, este es un problema que tiene y acarrea varias administraciones. Se agravó la situación cuando creo que en el 99 o 2000 la ESAP pasa a ser ESAP, abandona... De Corposana a ESAP. Corposana a ESAP. Se crea una laguna donde los desagües fluviales y cloacales no quedan ni en mano de la ESAP ni en mano del municipio. En el 2010 recién se crea una ley especial de desagües fluviales que Asunción promueve a través de la ayuda de parlamentarios. Ahí nosotros nos responsabilizamos de la construcción, mantenimiento de los desagües fluviales. Y después la nueva ley orgánica municipal utiliza la experiencia de Asunción y otorga esa responsabilidad a todos los demás municipios. Es una infraestructura que requiere de aproximadamente a la Avenida España se invirtieron 20.000 millones de guaraníes para la construcción del desagüe pluvial. Fueron 20 cuadras. Ahí se utilizó 1.000 millones de guaraníes por cuadra para la construcción de esos desagües fluviales. Asunción desde el 2011 por primera vez empieza a cobrar un tributo al asunceno que paga 110.000 guaraníes, el que tiene una incidencia directa o que vive frente a una calle o una avenida que tiene desagüe pluvial, y el que paga menos paga de 30 a 50.000 por un impuesto solidario que por más que no tenga su calle desagüe pluvial, lo paga. Yo no sé si yo nomás tuve malas experiencias, Dani, discúlpame, pero la Avenida España se sigue inundando. Las 20 cuadras aparentemente no sirvieron para nada porque cada vez que llueve es un río, los autos no pueden circular por esa avenida, concejal. Es una construcción inconclusa, eso tiene que continuar. Ahora, para el año que viene se prevé 60.000 millones de guaraníes en la construcción de desagüe pluvial en toda la zona de la avenida General Santos. Tenemos 13 desagües pluviales naturales que son los cauces hídricos o los arroyos, que desde el año que viene el municipio va a invertir 9.000 millones de guaraníes en el mantenimiento y en la limpieza de esos desagües naturales, pero necesitamos muchísimo más dinero. La intervención del Estado a través de la construcción de la avenida Ñuguazú, 42 millones de dólares se invirtieron ahí. Toda esa obra tiene un desagüe pluvial por gravedad, inclusive los viaductos o los pasos a desniveles subterráneos simultáneos que tienen ahí tienen
un sistema de desagüe pluvial. Es decir, el municipio solo no va a poder hacer este trabajo. Necesariamente necesita la ayuda del Ministerio de Obras Públicas. Sí, Asunción hoy llueve 30 milímetros en 40 minutos y uno tiene que salir en góndola, como en Venecia. Esa es Asunción. Un vehículo anfibio. Y algo. Ahora, hay una cuestión también, y no sé si usted va a hacer una especie de mea culpa, pero que forma parte de una ley consuetudinaria, es decir, una costumbre de los políticos que están al frente del poder, que van inaugurando obras, aparecen en todos los medios de comunicación, aparece hasta la cultura del figuretismo, y posteriormente se notan las falencias de estas obras que fueron ejecutadas porque no se planificó como correspondía. Por ejemplo, una calle que se habilita como una alternativa, pero que tampoco tiene un sistema de desagüe. Entonces es como que el agua está fluyendo con mayor fuerza. No sé si me explico. Entiendo totalmente. Mira que nuestra pelea, y yo soy consciente, en el 2010 yo fui parte de esa administración con aciertos, desaciertos, defectos y virtudes. Se inicia el proceso de conseguir la ley de capitalidad, 150.000 millones de guaraníes que en este año se iba a desembolsar. El Parlamento tenía que autorizar. 3 concejales fuimos a hablar a la Cámara de Senadores, cuando eso presidía la Comisión de Hacienda, creo que el senador Monjes, a pedir que de los 150.000 millones que el municipio iba a recibir en este año, se invierta por lo menos la mitad y un poco más en desagüe pluvial, con un plan estructurado para atacar las principales avenidas. Que es la verdadera necesidad. Y el Parlamento, o sea, el municipio hoy recibe el otorgamiento de ese dinero y solamente 50.000 millones se van a utilizar para la construcción de desagüe pluvial. Después el Ejecutivo Municipal preparó 100.000 millones de guaraníes para la reparación de calles. O sea, vos vas a asfaltar calles empedradas o reparar las asfaltadas que están destruidas. Para Pero después, eso se sirve. Claro, para porque después no viene el levantar raudal y lleva todo. todo. Claro, se construyen en canaletas que aceleran el proceso de erosión y de la velocidad del agua. O sea que se va a invertir más dinero en parches que en una solución. Esa es mi percepción. En una solución real. Sí, esa es porque mi la percepción. solución real está en la construcción de Toma más desagüe tiempo. pluvial. Claro. Y No hay tiempo, Dani. Pero el Estamos desagüe en época de pluvial campaña. es un trabajo que requiere la inversión bajo tierra, que no se vea lo mejor. Y por eso, el tributo o el reconocimiento No se va a es- llevar la claro, próxima administración. claro. Y esa es la cuestión que a veces juega mucho en la cuestión política. Eso quiero que me responda después de la pausa. ¿Le parece bien? ¿Por qué es que se busca más soluciones parche? ¿Será por una cuestión virulenta del momento político y para levantar precisamente la temperatura política? ¿Se busca la solución definitiva? De eso estaremos hablando más adelante.